Le damos las buenas noches a todos en esta nueva reunión acerca de un curso de milagros que estamos haciendo todos los jueves a esta misma hora, con una transmisión que hacemos desde nuestra sala Zoom para el grupo cerrado que está asistiendo y acompañándonos allí, y también la estamos transmitiendo en nuestra plataforma de Facebook, gracias a esta maravillosa tecnología que nos permite hacer estos encuentros semanales y nos permite seguir compartiendo de todo este tema maravilloso que hemos ido trabajando y que un curso de milagros nos recuerda, nos ayuda a entender, a comprender y sobre todo porque nos hace recordar quiénes somos y por qué y para qué estamos viviendo cada una de las experiencias, cada uno de nosotros. Así que bienvenidos todos, es un encuentro de almas. Cuando estamos hablando en este escenario, en este salón, yo quiero recordar que estamos conectándonos desde el alma, cada uno de nosotros activando ese recuerdo de Dios en nuestra mente, esa conciencia de quiénes somos para poder continuar el camino y el transitar por esta vida física sin tanto sobresalto, sin tanta incertidumbre, sin tanta inseguridad. Cuando recordamos quiénes somos, cuando sentimos esa calidez del abrazo de Dios, del abrazo de la totalidad que nos dice, tú eres mi hijo, tú estás conmigo porque yo estoy en ti. Cuando nos recordamos que somos una minúscula parte de una gran totalidad, pero que estamos dentro de ella, entonces recobramos el sentido de pertenencia, que yo pienso que para el ser humano es indispensable sentir que pertenece a algo, a alguien. Si bien como nuestro cuerpo nos da muchísima tranquilidad saber que tenemos un nombre y una identidad y que pertenecemos a un núcleo familiar, en nuestro caminar vamos perteneciendo a diferentes grupos y a diferentes comunidades. En nuestro caminar, en nuestra parte laboral, en nuestra parte familiar, en nuestra vida diaria, nuestro vecindario, nuestros amigos, pertenecemos a la vida de alguien. Eso es desde el punto de vista corporal, pero resulta que desde el punto de vista de nuestra verdadera identidad es todavía más necesario recordar que somos parte, que formamos parte de ese Dios maravilloso que llamamos Padre, que llamamos Dios, que llamamos Alá o Yahvé o como cada cual quiera denominarlo. Esa totalidad sobre la cual nada puede existir, sin la cual nada tampoco puede existir. La totalidad que hace que cuando hacemos este movimiento estamos dentro de esa totalidad, estamos tocando, aunque parezca la nada, no hay nada dentro de la totalidad, es la totalidad en sí. Y eso entonces nos hace recordar que estamos incrustados en Dios y por eso jamás estamos solos. Por eso, donde quiera que vayamos, cualquier cosa que pensemos, ninguna cosa que hagamos está exenta de la presencia de Dios, aunque nosotros tercamente lo hayamos olvidado. Estas reuniones y este continuar con un curso de milagros nos ayuda a recordarlo, a tenerlo presente y a consolarnos con su abrazo sintiéndolo. Cuando estamos solitos, cuando el cuerpo en su tapiz emocional baja su energía y vibra menos densamente, pues sentimos entonces como esa necesidad de que alguien nos abrace, alguien nos acaricie, alguien nos diga palabras bonitas, alguien nos ayude a tener consuelo, a tener seguridad, a tener un poco de esperanza. Pero si realmente dentro de ese sentir lo que pasa es que activamos el recuerdo de Dios, ese Dios empieza a hablarnos quedamente, muy bajito, porque nos habla es desde dentro de nosotros mismos, ya que Él está allí dentro de nosotros mismos, también afuera, no es que solamente está adentro, porque como Él es una totalidad, es una energía perfecta, no se separa por pedacitos. La energía perfecta no se puede dividir en cajoncitos y dividir en cuerpos, en partes, no puede, es una totalidad, por lo tanto está absolutamente presente en cada célula de nuestro cuerpo, en cada célula física, en cada tejido, en cada hueso, en cada órgano, en cada manifestación de ese mismo cuerpo. De la misma manera en nuestra mente, en cada pensamiento, en cada idea, en cada creencia que hemos depositado allí. Y obviamente, como una manifestación total, pues es parte de la totalidad a la cual nuestro ser espiritual
pertenece y de la cual somos esencia. Hoy precisamente un curso de milagros nos habla en su capítulo 3, ya pasamos al capítulo tercero, muchachos, felicitaciones, vamos avanzando, de la percepción inocente. Y vamos a hablar un poquito de qué es percepción, de cómo se desarrolla esa percepción, de por qué la percepción a veces nos aleja tantísimo de lo que es la verdad y cómo nosotros en realidad somos seres inocentes desde el momento en que nacimos y cómo vamos a continuar siéndolo aunque lo hayamos olvidado. Repito, todo esto está en la mente. Este es el sistema que nos recuerda que es en la mente donde debemos trabajar. Bien, entonces, cuando nosotros nacemos, el bebecito empieza a desarrollar un sentido de percepción de lo físico que empieza a ver y que empieza con sus 5 sentidos o sus 4 sentidos o los que tenga a percibir. Empieza a percibir formas, empieza a percibir expresiones, empieza a percibir sentimientos, empieza a percibir cosas que a veces en la vida del bebé, sobre todo en los primeros años, son todas muy placenteras y muy lindas y muy plácidas y muy amables. Muchos bebecitos no tienen esa suerte, a muchos bebecitos los maltratan desde que nacen o empiezan a ver violencia desde el momento en que abren los ojitos o empiezan a sentir los gritos y las humillaciones y el ambiente inhóspito en el que él empieza a desarrollarse. Entonces esa percepción de él, que es su comunicación con lo que está viendo hacia afuera, empieza a desarrollarse desde un punto de vista ya más terrenal, porque empiezan los traumas de los gritos, los traumas de las cosas feas que siente, que le pegan cada vez que llora, o que si necesita un abrazo le pegan un grito, o que si tiene hambre nadie le da de comer, o tantas cosas, o se empieza a sentir huérfano de amor. Pero también al bebé que crece feliz le pasa lo mismo. Él empieza a percibir entonces que él es el bebé más importante, que cuando él habla, abre la boca, entonces todos saltan a decirle que qué bello, que qué maravilloso, que lo consienten por todo, que no hay sino que abra los ojos y diga, ah, y ya tiene 2 tetes y ya están aquí 8 personas alzándolo. Entonces él también empieza a desarrollar una percepción de todo eso que está viviendo. Es imposible para el ser humano vivir sin percepción. Por supuesto, tenemos que desarrollar un sentido en el cual nos comunicamos con lo que está sucediendo a partir de nuestra percepción. Por ejemplo, puede ser que en este momento en la sala de tu casa haya un cuadro y ese cuadro a ti te parezca lindísimo y entonces la percepción que tú tienes con respecto a esa obra es una percepción que te hace trasladar a épocas de infancia, a la persona que te lo regaló, si lo dibujaste tú misma al momento en que desarrollaste esa obra. Pero puede ser que entre alguien y mire ese cuadro y no le guste, le recuerde algo que le traía un trauma desde bebé, le recuerde algo que él odiaba desde chiquito. Yo tengo, por ejemplo, acá este cuadro esta noche que lo hizo mi hermano, que son 2 granadillas, son 2 frutas colombianas con una cerámica preciosa también colombiana, y este fue un regalo que me hizo él. Porque él dibujó mi fruta favorita, que es esta, y esta cerámica que fue un regalo de matrimonio que me hicieron en Colombia. Bueno, para mí pues tiene todo el sentido del mundo, pero resulta que hay personas que odian esa granadilla. No a todo el mundo le encanta, porque tiene una consistencia babosa, porque es demasiado dulce, por lo que sea. Y puede ser que a esa persona le fastidie porque la granadilla en Colombia se usa como remedio en algunas ocasiones. Entonces la personita estaba enferma, se la metían con una droga, con un purgante, con lo que sea, y le cogió abominación a esa fruta. O puede ser también que donde él vivía había demasiada, tanta granadilla que el olor nada más ya saturaba sus sentidos. Lo que fuera desarrolló en él una percepción y en la otra persona otra percepción, pero son percepciones al fin y al cabo. ¿Qué es lo que pasa con esa percepción? El problema no es percibir, sino cómo percibimos. Percibimos lo malo de las situaciones, percibimos lo negativo de cada cosa que pasa, percibimos aquello que nos molesta y nos fastidia para poder criticar y podernos conectar desde la crítica y desde el afán de nosotros demostrar que somos mejores que eso que estamos criticando. Estamos percibiendo la parte inocente de las situaciones
aquella en la cual nos conectamos es con la verdadera esencia espiritual que somos, donde todo es inocencia. Bien, la percepción nos va alejando de nuestra inocencia. La percepción se desarrolla a través del juicio que hacemos de las cosas de una manera no inocente. Entonces, ¿qué termina pasando? Que perdemos lo que este capítulo de la noche de hoy nos enseña, que es que existe en nosotros la percepción inocente. Y yo lo pongo en el ejemplo del reloj dando las 12 del día. Entonces hagamos de cuenta que ahí están las manecillas del reloj dando las 12 del día. Las 12 del día en un reloj de manecillas es la percepción inocente. Allí donde mi alma espiritual, mi contexto espiritual, mi connotación espiritual está en completa sintonía con la manera como percibo el mundo de afuera. Espíritu, cuerpo, las dos manecillas unidas. Mi percepción inocente es cuando no juzgo lo que veo, cuando trabajo en no criticar, cuando lo que yo estoy viendo no lo paso por filtros que me hagan alejar del mensaje positivo que esa situación está trayendo. Cuando soy compasiva y entiendo que la persona que está allá gritando, que se ve miedosa, que habla como antipáticamente, lo único que tiene por dentro son miedos y situaciones desagradables que lo hacen actuar así. O se le ha olvidado que él es percepción inocente y que él es hijo de Dios y entonces se comporta antipático. Si yo me cuido de mi percepción, de no estar juzgando, entonces yo estoy trabajando en las 12 del día. Y tengo en un grupo de Miami, en el grupo que hacemos allá, siempre decimos, ¿en qué hora estás hoy? Y entonces, claro, a medida que empezamos a juzgar, esta parte humana, esa manecilla, digámoslo, el minutero, se empieza a alejar de las 12 del día. Y entonces cada juicio, cada crítica, cada miedo, cada desconfianza, cada incertidumbre, cada pensamiento egoísta, cada vanidad, nos aleja de las 12 del día. Entonces este espacio entre la manecilla donde está acá y las 12 del día es lo que se llama la percepción no recta. Allí donde metemos una cantidad de miedos, juicios, informaciones que nos están alejando de las 12 del día, de la percepción inocente. ¿Cuál es entonces el objetivo de este curso, amigos? Pues el objetivo es regresar lo más posible a las 12 del día, que va a ser imposible desde que tengamos cuerpo, 5 sentidos, cierta vanidad. El ego siempre va a estar trabajando para alejarnos de esa percepción inocente. Y no se trata de llegar a ninguna perfección, que lo único que conozco en la historia, por lo menos la que sabemos, ha sido Jesucristo, que nació y permaneció en las 12 del día, porque él, a ser completamente un ser espiritual, pues no tenía de esos 5 sentidos ninguna desviación de la inocencia, y por eso él trataba a todos con el mismo amor. Por eso él no juzgaba ni a la prostituta, ni al que recaudaba los impuestos, ni siquiera al que estaba engañando a otro, ni al ciego, ni al leproso, ni tampoco al hombre sano, ni al poderoso, ni al pobre, ni al humilde. Él no juzgaba a nadie, él simplemente se limitaba a vivir con su percepción inocente. ¿Cuál era su invitación? No juzguéis y no seréis juzgados. ¿Qué es las 12 del día? ¿Qué es la percepción inocente? No juzgar, no juzgar. Y es que juzgamos demasiado. De verdad que a veces uno se descubre y dice, bueno, carambas, todo lo que he recorrido y aquí estoy presa de un juicio porque la persona, porque se reunieron y no me avisaron, porque entonces yo me puse molesta, porque me invitaron y no me dijeron y entonces ya estoy fastidiada, porque siempre buscamos a quién echarle la culpa de alguna situación, algún evento que acontezca. Nos alejamos de nuestra percepción inocente. Y ese es el capítulo 3 de Un Curso de Milagros, se titula así, Percepción Inocente. Entonces vamos a pasear un poquitico por las letras del capítulo, recordando que Dios es un Padre maravilloso, es una totalidad perfecta, que nos quiere a todos felices. Él no está buscando cómo hacer para culparnos, juzgarnos y victimizarnos, para nada. Yo creo en el Padre que es amor incondicional. No es que yo crea, es que yo siento
el amor incondicional del Padre y es el que me da a mí la tranquilidad de que pertenezco a Él. Entonces, como cualquier padre, Él está buscando es cómo abrazarnos y cómo decirnos, despierten de la pesadilla, no son las 12:10, regresen a las 12 en punto. Usted está hoy preso de miedo, preso de juicio, preso de pánico. Despierte la pesadilla, no repita eso que están diciendo, que están hablando mal de un líder o de su cuñado o de su tío, porque están interpretando, no repita eso, porque eso la aleja a usted de su percepción inocente. Lo que tiene que hacer es recordar que todos somos percepción inocente, no juzguemos, aprende a desaprender a no juzgar, ¿sí? Entonces, ¿qué dice acá? Dice él, pues nuestro Padre realmente no piensa de la manera dramática que nos han dibujado, un Dios castigador, un Dios que está fomentando el dolor de sus hijos, el miedo en sus hijos y el temor. Recordemos que el amor incondicional es la única respuesta contundente a todos los desafíos. Y yo supongo que Dios pensará, pero es que ellos no entienden que es con amor incondicional que se soluciona. Pero buscamos escuchar al ego que nos aleja con nuestra percepción no inocente y lo escuchamos y empezamos a sentir miedo, terror y a creerle a ese mundo que él nos plantea. Esa distancia entre las 12:15 y las 12 del día, llamémosla el mundo del miedo. Y hay personas que en unas épocas de nuestra vida vivimos completamente con el mundo alejado de la percepción inocente, entonces no damos las 12:15 y no las 12:30 o las 12:45 y todo eso es negro, el mundo del miedo, y solo nos queda un pedacito de paz, que es cuando recordamos quiénes somos y tratamos de devolvernos. Entonces el trabajo de que somos aves de paso tratando todos de regresar a nuestro hogar es simplemente somos un reloj tratando de coger la manecilla y devolverla a las 12 en punto a la hora de la percepción inocente. Eso es lo que estamos tratando de hacer, desaprender. Y a mí me encanta el recordar que Jesús hizo la demostración de esto todos los 33 años de su vida. Él lo hizo desde pequeñito. Él era compasivo desde pequeñito y también muy poco emocional desde pequeñito. Entonces se pregunta uno si Él vino y nos demostró todo eso, ¿por qué se nos olvidó, no? De tal manera. Dice entonces esta parte del libro que Dios no creó nada que pueda ser malvado. Es el hombre el que lo ha fabricado. Recordemos que las primeras lecciones de un curso de milagros, ¿de qué hablan? De que nuestros pensamientos no significan nada. ¿Por qué? Porque los hemos fabricado nosotros, desde nuestra inconsciencia humana. Le damos toda la importancia, toda la gravedad, toda la característica de pensamientos graves, de pensamientos importantes, pero en realidad son pensamientos producto del juicio, del miedo, de lo que nos fueron enseñando desde bebecitos. Y ahora estamos trabajando en desaprender todo eso y en recordar, pues que sí, que en realidad lo que yo pensaba con respecto a una preocupación que tenía, pues no significaba nada. De hecho, la preocupación ya pasó. Y a lo mejor hubo un desenlace que yo no quería, como mi divorcio. Mi divorcio fue un desenlace que yo no quería. Yo nunca pensé que iba a divorciarme. El día que yo medio vi esa amenaza en mi hogar, a mí se me acabó el mundo. Me quedé sin piso porque yo amaba mi hogar, amaba a mi esposo y para mí ya estaba definida mi vida. Ya las personas incluso me preguntaban, ¿qué vas a hacer cuando ya estés retirada? Y yo decía, pues lo que mi esposo diga, para allá nos iremos los dos. Siempre me parecía como tanta armonía, ¿no? Y resulta que el día que tú te enteras de que la relación está en peligro, sientes que se te cae el piso y empiezas a actuar preso del miedo, si tú no tienes la claridad de para qué te está sucediendo esa situación. Y obviamente, pues como les digo, no tenía pensado que eso iba a desembocar en divorcio. Trabajé todo lo que pude, lo trabajé mal, reconozco en mi libro, en mi primer libro, reconozco los errores que comete la protagonista, creyendo que lo estaba haciendo bien para salvar ese matrimonio y ese hogar. Sin embargo, sí, pero yo lo que trataba de proyectar en mi mente en el momento en que estoy viviendo la pesadilla es, en 5 años más estaré recordando este momento con una sonrisa.
Bueno, pues les cuento que pasaron los 5 años el año pasado y recuerdo ese momento con una sonrisa, porque creo que el desenlace de toda esa situación que pasó por túneles oscuros, por estar yo en las 12:45, no, que 12:45, yo creo que 12:59, toda llena de miedo, en un mundo de persecución y en un mundo de intranquilidad y de inseguridad, terminó siendo un túnel que me llevó a una luz maravillosa donde me di cuenta de que yo ya no pertenecía a ese caminar porque había un llamado en mi vida maravilloso que yo quería y debía atender. Entonces, 5 años después miro con perspectiva ese pasado y cumplo lo que dice un curso de milagros. Trae a tu mente del pasado solo aquello que te dé amor y que represente el amor que diste. Todo lo demás se debe olvidar. Cuando se logra ese nivel de comprensión del mensaje, pues simplemente estamos dispuestos no a perdonar lo que otros hicieron, porque nosotros también hemos hecho. Es más bien a ver el mundo perdonado, a ver ese pasado perdonado, a entender que para algo grande y grandioso sucedió lo que sucedió. No siempre las noticias son tan buenas. Obviamente hay personas que después de un divorcio se sienten demasiado desgraciadas, solas, no se reinventan, no logran recuperar la seguridad en sí mismas y muchas veces pues mueren incluso presas de la depresión y en la tristeza. Yo creo que todo va en el chip que tenemos en la mente que se llama positivismo y certeza de que todo sucede para algo mejor. Yo creo que eso va en eso y cuando se activa ese chip es demasiado importante. Por eso para mí deprimirse consiste en que ese chip se nos ha perdido y perdimos de vista el propósito de nuestra vida. Y se debe recuperar y un curso de milagros nos ayuda indudablemente a encontrarlo. Bien, Dios entonces no tiene nada contra ti, dice un curso de milagros, por tus, entre comillas, malas acciones, pues esas malas acciones son producto de un sueño que estás teniendo, donde has creído que es posible que tú hagas algo que procede de la maldad. Pero cuando tú recuerdas que tú eres percepción inocente, simplemente ya empiezas a entender que no puedes seguir distorsionando tu realidad. Es demasiado importante recordar nuestra inocencia. Qué tranquilidad el día que una amiga me dice, entonces, ¿somos inocentes? ¿No somos culpables? Dime eso. Yo le decía, no, no somos culpables, somos inocentes. Hemos cometido errores, sí, claro que los hemos cometido, pero nuestra esencia permanece intacta, como la esencia del hijo pródigo, que ya lo hemos hablado también aquí muchas veces y me encanta traer esa parábola a nuestros sitios de aprendizaje, porque el hijo pródigo, al irse a recorrer el mundo, es como ese bebecito que empieza a crecer en el mundo material y se olvida del recuerdo de Dios, se olvida de la casa de su padre. El hijo pródigo, al recorrer el mundo con la herencia, que son nuestros talentos, la familia, la apariencia, el ambiente, las capacidades, se nos fue el recuerdo de Dios porque estamos encantados con los talentos que tenemos y que nos dieron, con esa herencia del hijo pródigo. Y a medida que él va avanzando, se va convirtiendo en una persona que establece juicios, que no percibe inocentemente, que se le olvidó que él era un ser de paz, que tiene una casa a la cual él pertenece, como nosotros, ese bebecito que empieza a crecer y se le olvida que es una esencia de Dios a la cual pertenece. Y entonces ese hijo pródigo empieza a perder de vista la casa de su padre y empieza a convertirse en las cargas que el mundo material, emocional, físico, de oscuridad le empiezan a asignar. Y empieza él a sentirse desesperado, decepcionado, empezó a pasar el tiempo, salieron arrugas, se le acabó la plata, ya no tiene el talento de antes era muy guapo, ahora es un hombre gordo, feo, barrigón, así me lo inventé yo. Y entonces ha ido conformándose con las miserias que el mundo material empieza a darle. ¿Se acuerdan que hablamos hace unos hace unas 3 reuniones, unos 3 jueves, de las pequeñeces con las que no tenemos que conformarnos? Bien, el hijo pródigo, en el afán de seguir en ese mundo de afuera, en ese recorrido que le dio tanto placer al principio, se conforma con pequeñeces y termina mendigando amor y mendigando comida y mendigando amistad y viendo a ver quién lo acepta y quién lo quiere y quién le da posada.
hasta el día en que llega el recuerdo de su padre, que es el instante santo cuando se activa la percepción inocente, cuando se activa el recuerdo de Dios. Y de repente dice, de verdad que yo, que estoy haciendo aquí, mendigando amor, mendigando migajas, cuando yo tengo un padre que me ama, que me adora. Él me adoraba, yo me acuerdo que en esa casa nunca faltaba nada. Yo vivía feliz, había mucha paz. Ay, yo como que mejor me devuelvo. Esto aquí me dio ya como miedo y yo estoy aquí comiendo es comida para cerdos. Esa es la representación del ser humano. Cuando ya empezamos a darnos cuenta, bueno, ¿dónde quedaron mis 15 años tan bonita que estuve ese día y me sentía la más linda del pueblo? ¿Y dónde quedaron los 25 cuando me casé y llevaba el mejor vestido y era la más importante? ¿Y dónde quedaron esos éxitos que me llevaron pues a la luna y que yo creía que iban a durar para siempre? ¿Y dónde quedó toda esa juventud y esas energías y todo eso va a ir desgastándose en el mundo material, que es el mundo del sueño que vivimos, hasta el día en que nos demos cuenta, estoy conformándome con miserias, con migajas, aquí rogando a ver quién me acompaña para no sentirme sola, o aquí viendo a ver quién me contesta mis llamadas como para que digan que sí, que yo tengo muchísima gente. ¿Qué es eso? Nosotros pertenecemos al Padre. Y la respuesta de ese hogar del Padre está dentro de cada uno de nosotros porque nunca nos fuimos de allí. Siempre ha estado ahí. Pero hemos estado viviendo y viendo la vida con los ojos del cuerpo, con los 5 sentidos que nos alejaron de esa percepción inocente. Entonces, al regresar a esa conciencia, empezamos a ver la vida de otra manera. Y ahí es donde las lecciones del curso cobran importancia. Mis pensamientos en realidad no significaban nada, tanto drama que le puse a esto y ya pasaron los años y aquí estoy feliz. Pero en ese momento, hace 5 años, cuando descubro que mi hogar está en peligro, se me acabó el mundo, era el fin del mundo. No fue el fin de ningún mundo, fue una transición maravillosa. Pero hoy la puedo decir de esa manera. De la misma manera hoy, con la pandemia, con el aislamiento, con el posible virus, con lo que sea, dramatizar eso nos hace alejar de nuestro sentido de existir. Y por eso ayudar a otros es tan importante. Por eso en este momento de este encierro estamos todos tratando de desarrollar nuevos talentos, descubrir nuevas pasiones, nuevas aptitudes, nuevas capacidades, aprovechar que nos encerraron a la fuerza. Y hay muchas teorías que son preocupantes, no lo niego, sobre las razones por las cuales estamos todos aislados y separados y encerrados, pero en este momento de lo que se trata es de revisar en nuestra experiencia espiritual para qué y por qué estamos viviendo lo que estamos viviendo. Que nos traiga algo positivo, que nos traiga un plus, una sumatoria en nuestra evolución, en el regreso a casa, en el desapegarnos de toda esa mendicidad de amor que teníamos para darnos cuenta de que somos amor y de que siendo amor, pues obviamente lo más valioso es que al serlo no necesitamos ni mendigarlo ni rogar para darlo, simplemente somos y al serlo, pues ya no nos preocupamos de nada más que no contenga amor, porque eso es lo que somos y nos hace vibrar de la mejor manera. Dice también un curso de milagros que que todos aquellos que son puros de corazón, como lo dice la Biblia, verán a Dios, es una forma de decir simplemente, en una mente pura radica la verdad. Es decir, una mente sin juicios conoce la verdad y en eso radica su fuerza. Recordemos el mantra, Dios está conmigo, Él me protege de todo esto, yo no puedo ser engañado, todo lo que quiero es paz. En eso radica su fuerza, en eso radica nuestra fortaleza, en eso radica nuestra seguridad de que estamos bien, de que lo que está sucediendo para bien. No confundimos entonces el concepto de inocencia con debilidad, porque es precisamente al revés. Y aquí también lo hemos mencionado, pero lo voy a recordar. En el mundo espiritual las cosas son prácticamente opuestas a lo que el mundo material nos enseña. Cuando yo te entrego a ti algo, este objeto, por ejemplo, este teléfono, te lo entrego a ti, a Diana, y Diana lo recibe y se lo lleva, pues yo me quedé sin el teléfono. Y ahora Diana lo tiene. Ya no lo tengo, ¿verdad? Pero cuando yo le entrego amor a Diana, en realidad lo que estoy haciendo es recibiendo ese mismo amor.
Para poderle dar el amor a Diana tengo que tenerlo, pero para poder tenerlo tengo que entregarlo. Si no, no se llama amor, se llama ego, se llama amor propio disfrazado de amor, que es diferente. Entonces, en el mundo espiritual es lo opuesto. Para tener algo tienes que darlo. Para tener paz, dice un curso de milagros, entrega paz para que así sepas lo que es. Para tener paz, entrega paz para que así sepas lo que es. Para tener amor, entrega amor para que así sepas lo que es. Entonces en el mundo espiritual es todo lo contrario. Por lo tanto, lo que el mundo material llama debilidad, el mundo espiritual lo llama fortaleza. Y voy a poner un ejemplo. En el mundo material, si yo no me defiendo, soy débil por no defenderme. Entonces, ya quedé como una débil porque no me defendí. En el mundo espiritual, esa actitud de no defenderte, ofendiendo, obviamente, estoy hablando de la defensa aquella que se vuelve ofensa. Por no defenderme, en el mundo espiritual eso es una señal de fortaleza, porque ahí es donde estás reconociendo tu verdadera grandeza espiritual y no caes en la tentación de creerle al sueño del otro que está tratando de ofenderte. ¿Me explico? ¿Eso queda clara ese concepto? Entonces, no hay tal como una debilidad espiritual cuando dejamos de gritarle al otro para hacernos entender o cuando tratamos de imponer nuestra forma de pensar o cuando dejamos de juzgar. Cuando dejamos de hacer todo eso, estamos siendo realmente fuertes y en eso radica nuestra fortaleza, en que no estamos violando el derecho a nuestra percepción inocente. Bien, la inocencia entonces es incapaz de sacrificar nada, porque toda mente inocente dispone de todo, y eso hace que se siga protegiendo en la mente el permanecer en plenitud. ¡Qué maravilla! O sea, ya tenemos todo al reconocer quiénes somos. Todo lo que venga desde el mundo material vendrá por añadidura, pero ya tenemos la conciencia y esa es nuestra totalidad y ahí es donde radica nuestra fuerza. En la indefensión radica nuestra mejor defensa. Recordemos que cuando nos abstenemos de dar una respuesta hiriente, de hacer una crítica, de pasar un chisme con doble intención, de crear confusión y miedo, cuando nos abstenemos de hacer eso, nos estamos protegiendo nosotros mismos de no consumir un veneno que nos da la sensación de ser fuertes en el mundo material, pero que en realidad nos está alejando de nuestro recuerdo de Dios, de nuestra percepción inocente, y estamos entrando en las 12:15, en las 12:20, en las 12:30, fácilmente cuando hacemos eso. Pero si nos abstenemos de hacerlo, permanecemos lo más pegaditos al centro, que es el amor incondicional, que es el recuerdo de Dios. Por lo tanto, cuando nosotros aprendemos a ver al mundo perdonado, recordemos que eso se llama expiación. Nuestra verdadera expiación significa que empezamos a ver al mundo perdonado, es decir, preservamos, protegemos nuestra percepción inocente. Entonces, los que nos protegemos somos nosotros al dejar de ver en el mundo todo para criticarlo, al dejar de asumir acciones llenos de rabia, de altivez, de orgullo, diciendo yo sí sé y los otros no saben, o al defender nuestras ideas de manera violenta o de manera agresiva. Entonces, esa es la mejor manera en que manifestamos nuestra percepción inocente. Cuando el bebecito nació, para seguir con el ejemplo del bebé, él nació en ese estado de percepción inocente. Él no juzgaba nada. Él nació y por un tiempo permanece ese recuerdo claro de su percepción inocente de Dios mientras se activa en él la capacidad de raciocinio. Recordemos eso. Cuando él es bebé, hasta los no sé cuántos meses, los psicólogos nos podrían decir eso. Hoy no tengo a Fanicita acá, que siempre nos acompaña, pero hoy no está, para recordarnos hasta qué edad el raciocinio del bebé empieza a actuar. Me parece que a los 3 años, donde hay pensamientos ya racionales que empiezan a unir lo físico con lo que él percibe, con su análisis maduro o inmaduro y con los traumas que haya venido sufriendo. Cuando todo eso se conjuga, ahí ya se activa la capacidad de raciocinio y empezamos a analizar con el cerebro, con el raciocinio, con la parte de la mente que nos conecta como humanos, pero se nos olvida la otra parte que es la esencial, que en realidad sí somos,
que es nuestra 99.999% de nuestra mente, que es percepción inocente, que es pureza y que es grandeza de Dios. Se nos olvida y nos quedamos metidos en ese minúsculo mundo del miedo, pero para nosotros se vuelve la totalidad. Por eso nos estamos conformando con pequeñeces, nos volvemos una minúscula parte de una existencia humana, muertos de susto porque ante 7 billones de seres más, todos diferentes, otros cuerpos que compiten, otros países, otras razas, unos que se matan con otros, otros que dominan a otros, unos que sufren y otros que son felices, otros que tienen más que nosotros y otros que tienen menos, todo ese dolor, toda esa cantidad de cosas que nos parece tan grande y tan enorme, no es nada, es una partícula insignificante ante la grandeza de Dios y ante la grandeza que realmente somos. Pero lo hemos olvidado y el bebé empieza a crecer y empieza a olvidarlo. Le damos todo el protagonismo a nuestra pequeñísima historia, como si fuera la única historia importante y nosotros los protagonistas. Entonces cada uno de nosotros somos el protagonista de una historia. Y entonces es nuestra historia, nuestro mundo, nuestro entorno, nuestro libreto, ese es el más importante, el de los otros no. Y así vamos avanzando y no estamos avanzando, nos estamos alejando cada vez más del recuerdo de la casa de nuestro Padre, que es lo que estamos tratando de recuperar acá. Bueno, la inocencia de Dios, dice un curso de milagros, es el verdadero estado mental de su Hijo. Esta frase es absolutamente vital. Ojalá la apuntáramos y la tuviéramos en todos lados. La inocencia de Dios es el verdadero estado mental de su Hijo. Pues recordemos que la energía no se puede dividir, lo estábamos diciendo. Dios no es divisible, Dios es indivisible y nosotros somos sus partes indivisibles dentro de Él. O sea, no podemos decir que tenemos un aspecto de nuestra existencia que carece de sus características. Por lo tanto, esa inocencia de Dios, que es perfecto, Dios al ser perfección no puede no ser inocente. Dios al ser perfección no puede ser culpable de nada. Dios al ser perfección no ha creado un mundo sin significado, como las lecciones de esta semana, no sé si ya las hicieron, pero Dios no creó un mundo sin significado. Nosotros nos inventamos el mundo sin significado. Nosotros nos inventamos el dolor y el sufrimiento. Nosotros nos inventamos el egoísmo. Porque desde chiquitos hemos recibido el legado de generación tras generación de división, de odios, de creencias, de división religiosa, de división política, de división de razas, de divisiones sociales, socioeconómicas. Todo eso se lo inventó la humanidad, los descendientes de Adán nos inventamos todo eso y poco a poco fuimos creyendo en todo eso. Y ese mundo sin significado no lo creó Dios. Dios no creó un mundo sin significado. Dios es inocente y todo lo que Él creó tiene significado y el significado es el amor incondicional. Entonces, esas partes en que reconocemos en nuestro estado mental inocente, allí es donde conocemos a Dios. Desde la inocencia es cuando conocemos a Dios. Pues Dios no es algo simbólico, como en el mundo material, que todo tiene simbología, forma, presencia, un ícono, algo que lo simboliza. Dios no es un símbolo, Dios es un hecho. Dios es un hecho, qué maravilla, Dios es un sentir. Dios no es un símbolo. Dios no es un anciano con barba sabio, barba blanca, en una nube blanca y todo rodeado de angelitos. Eso es una simbología que el ser humano ha dibujado en su mente y en su subconsciente para tratar de entender a Dios. Pero el día que desdibujamos eso, el subconsciente, y empezamos más bien a concentrarnos en nuestro sentir, ese es Dios, es nuestro verdadero sentir, es este abrazo que sentimos que nos da a todas horas y que nos hace entender que jamás estamos solos y que aunque apaguen la luz del mundo y haya ahorita tormenta y aquí ya van a ser las 8 de la noche y entonces ahorita va a estar oscuro y aunque las noticias digan, ese es Dios, Dios está adentro, Dios está siempre ahí, yo estoy en Él. Y cuando yo recuerdo eso, no me dejo engañar por las noticias, por el miedo de los demás y más bien actúo proactivamente a favor de protegerme y a favor de ayudar a los demás a que puedan protegerse. Por eso cuando nos abstenemos
de transmitir miedo, por ejemplo, una noticia sensacionalista que le va a dar miedo a todos los demás, nos abstenemos de hacerlo, no para esconderle la noticia a nadie, sino para dejar de transmitir temor, estamos produciendo un milagro, porque a la vez estamos preservando la paz mental de los demás. Cuando nos abstenemos de responder irrespetuosamente, groseramente, de defendernos ofensivamente, se está produciendo un milagro. Estamos en ese momento activando nuestro estado mental en el cual la inocencia de Dios está presente. Y esa es la verdadera esencia, en la cual debería radicar esta paz interior increíble y maravillosa que todos queremos conservar. Esta semana, ya para dar por terminada esta parte de la lección, esta semana me presenté en una conferencia, creo que Débora, a quien no veo esta noche, estaba presente, Débora Vila, y en esa conferencia yo la quise llamar paz emocional, el arte de vivir en armonía. ¿Por qué? Porque ¿quiénes son el reflejo de nuestra paz interior? Nuestras emociones. Descubrí poco a poco, a medida que estoy escribiendo mi siguiente libro, me puse a decir cuál es el reflejo de si yo tengo realmente paz emocional, perdón, paz interior. Ah, mi paz emocional. Ah, cuando yo ya no me enfurezco como antes. Cuando ya nada me disgusta de la manera que lo hacía antes. Cuando si siento tristeza es una tristeza mesurada. Cuando si siento alegría también es mesurada y no me saca de contexto y no me hace olvidar quién soy. Cuando soy capaz de abrazar a quien no me está abrazando y ofrecerle mi hombro amigo para que él se consuele y bajo ese enojo de esa persona y se vuelve en refugio en mis brazos, es cuando yo realmente me doy cuenta de que mi paz interior sí está presente. Porque no me dejo llevar por el ego que me conduce a reaccionar desde mis emociones. Y es cuando controlo mis emociones con algo que se llama paz emocional. Entonces, para mí, como que quedó al descubierto esta semana que existe un espejo en nuestra vida de si tenemos o no paz interior que se llama paz emocional. Midámosla, midamos nuestra paz emocional. Si de 1 a 10, yo Luz Amparo, voy a hacer el ejercicio, de 1 a 10 me disgustaba antes, por ejemplo, el incumplimiento de la gente, siempre me ha molestado, pero ya cada vez me molesta menos, lo tolero más. No porque me parezca bien que lo sigan haciendo, sino porque me molesta menos, que es lo que estoy trabajando para que yo no me afecte. Porque cuando yo me afectaba, entonces ya llegaba a las reuniones molesta. Y entonces ya estaba hablando en otro tono. Y entonces ya regañaba de una manera injusta. O le decía a la persona una reclamo delante de 40 personas. Entonces cuando yo me protejo y ya no me molesto de la manera de antes, ya mi emoción bajó. Digamos que era de 9 y en este momento yo considero que mi emoción por esa molestia que debe estar todavía en 3. Todavía está en 3. Bueno, 3 me parece ya más normal. 9 era un poquito exagerada porque yo soy demasiado exagerada, puntual y perfeccionista y todo eso. He tratado de dejar de serlo. Hay cosas que son difíciles de dejar porque fuimos formados de cierta manera, porque yo soy ingeniera además, para colmo de males, porque creo mucho en la optimización del tiempo y los recursos, entonces toda esa cosa. Pero ya mi compromiso emocional cada vez es menor en eso. Y es donde yo digo, mi percepción empezó a reducirse, no mucho, no crean, o sea, aquí todos los que estamos tenemos mucho que trabajar con esas 12:45 o 12:30 en ese reloj de la percepción, pero no importa, el hecho es estar trabajando por eso, estar todos los días conscientes, tomar las pequeñas experiencias y poderle aplicar un poquito de la filosofía que estamos aprendiendo. Desaprender la reactividad emocional para dejar que la mente limpia se manifieste de manera inocente y así preservamos nuestra paz interna. Yo espero que este capítulo que nos va a traer cosas maravillosas, tiene muchas partes, este capítulo es largo, quizá más largo que el 2, pero nos va a traer esa claridad de cuál es la manera como nuestra percepción debería actuar verdaderamente, desde la verdad y no desde la interpretación equívoca que traemos a raíz de ese aprendizaje que el mundo material nos ha venido enseñando.
Bueno, yo creo que Olguita, llegamos al momento en que ya terminamos por tema tiempo y vamos a continuar contigo. Te cedo el micrófono, Olguita. Muchas gracias a todos. Espero que estas reflexiones del día de hoy hayan traído claridad, complemento y vamos a escuchar entonces sus comentarios. Bueno, me quedé sin video, no sé qué pasa, no me pueden ver. Ok. Entonces, como saben ustedes, vamos a empezar la sección de comentarios o preguntas. Tenemos ya Laura, que dice, me encantó el concepto de la diferencia del mundo espiritual y material, dar y recibir. El dar amor es recibir amor y este dar es lo que nos lleva al verdadero estado de felicidad. Gracias, Luz. Sí, maravilloso, sí. Gracias, Laurita. Realmente es como blanco y negro, ¿no? Es como ver el miedo y ver el amor. Son blanco y negro. Son opuestos. Bueno, no tenemos todavía alguna otra pregunta o comentario. Bueno, yo voy a cerrar Esperemos. entonces mi Facebook Live, Olguita, que me tengo que ya salir de ahí. Entonces vamos a darle un saludito así rapidito a dos personas que nos están acompañando ahorita. Tengo a Cecilia Fernández, muchísimas gracias por tu comentario, Cecilia, qué linda. Y a Lidia Lima González, una de mis discípulas, compañeras de jornada en un curso de milagros en la ciudad de Miami, que nos vamos a ver esta semana, este fin de semana, Dios mediante. Besos para ustedes y estoy terminando ya en Facebook Live. Listo, Olguita.